Juan Gosaín, quisiera preguntarle a usted, con su experiencia, con tantas campañas políticas que ha cubierto, ¿cree que los medios en esta campaña versión 2014 estamos abocados a unos desafíos distintos a los que tuvimos que enfrentar en el pasado? Mire, yo nunca le soy muy sincero. En 40 años de periodismo yo he cubierto 10 campañas presidenciales, más campañas de congreso y etcétera, consejos, asambleas. Yo nunca había visto una más penosa manipulación de la prensa. Cuando digo manipulación, Rodrigo, me estoy refiriendo a manipulación en ambos sentidos. Yo no estoy muy seguro de que solo sean las campañas manipulando a los medios, porque me hago una pregunta: ¿manipulándolos con su consentimiento? Manipulación consentida no es manipulación, es complicidad. Yo tengo muchas inquietudes sobre ese tema. No sé, a veces ha sido tan grave a lo largo de estas últimas semanas el acontecer diario de la prensa colombiana, que a veces me hago una pregunta: ¿son las campañas las que están manipulando a los medios? ¿Es al revés, los medios manipulando a las campañas? ¿O esto es una connivencia, como ya dije, una complicidad en que todo el mundo intenta utilizarse para sus propios intereses? Francamente, lo que está pasando es terrible. El único perdedor es la opinión pública, naturalmente. Juan, esta mañana en el programa de RCN de Radio de la Mañana con María Elvira, recordábamos una frase de un español, un experto que entrevistamos la semana pasada, que decía que la diferencia o que el límite entre la guerra sucia y la campaña, digamos, negativa pero legítima, es la verdad. Cuando se saca a flote la verdad, pues no hay guerra sucia como tal. ¿Usted estaría de acuerdo, Juan, con ese planteamiento? ¿Dónde está el límite? ¿Hasta dónde podemos llegar o hasta dónde debemos llegar en esto de la guerra sucia? Mire, Rodrigo, eso que usted me plantea me lleva a mí al tema que más me preocupa. En esta campaña electoral, a pesar de la gravedad de todo lo que se está publicando, lo que más me inquieta no es lo que se publica, sino cómo se publica. Es decir, cuál es el papel de la prensa. Esa es la parte que a mí, como periodista y como ciudadano, más me inquieta. Le voy a decir por qué. Lo que hemos venido observando en las últimas semanas es que en algunos medios impresos, televisivos, radiales, virtuales, tradicionales, lo que usted quiera, en muchísimos medios de comunicación, la noticia depende de a quién afecta o a quién beneficia. Esa es la manipulación. La manipulación no está consistiendo en ocultar cosas, por fortuna, porque hay que publicar las cosas, hay que divulgarlas. Nuestro deber es informar correctamente a la opinión pública. Lo que yo estoy viendo es que el uso, la utilización política de la noticia se está presentando en lo que a mi candidato, dice el medio, lo beneficia, lo exalto, lo que lo perjudica, lo minimizo. Lo que le hace daño al adversario hay que darle 8 columnas o tiempo AAA. Ese es el tipo de manipulación que, mucho más que guerra sucia, es un manejo asqueroso de la prensa. Hablemos francamente. Segundo, déjeme decirle una cosa. Estamos a 10 días de la elección presidencial, de la primera vuelta. ¿Dónde están los debates? ¿Dónde está la prensa exigiendo a los candidatos que hablen de los temas nacionales? Mire, ¿qué va a pasar con el sistema de salud que hizo crisis en Colombia? ¿Qué va a pasar con el sistema educativo que queda de último en todos los exámenes internacionales? ¿Qué va a pasar con la justicia que hizo agua? La deficiencia de la justicia. No, depende de lo que diga mi candidato. ¿Eso es un medio de comunicación? ¿Acaso eso es un periodista el que hace depender su información de los intereses de su candidato? No solo de eso, del perjuicio que pueda hacerle al adversario. Por eso yo dije, Rodrigo, la semana pasada, aquí mismo en este programa, si no me equivoco, sí, dije algo
que me gustaría convertirlo en una consigna, en un lema sobre el escudo de los periodistas, y voy a insistir en eso. Ni uribistas ni santistas, periodistas. Eso es lo que yo quiero insistir. Nuestro deber está mucho más allá de la política. Nuestro deber es mucho más sagrado que el de los políticos. El deber, mire, el deber sublime de la prensa, el supremo deber, insisto, es informar correctamente. Y Juan, ¿cómo ve usted este reto tan complicado? ¿Cómo hacer una información limpia en medio de una guerra sucia? Mire, yo no le voy a contestar la pregunta que usted me acaba de hacer, por una razón. Porque tratándose, como usted lo ha advertido, de la última pregunta, de la última ronda de preguntas, yo lo que quiero es hacer un compendio de todo lo que he oído, si usted me lo permite. Por supuesto, Juan. María Elvira acaba de decir, hablando de periodistas, dudar de todo. Javier Darío había dicho hace un momento desde Medellín, no tragar entero. Esa es la clave, esa. Por Dios, un periodista verdadero no es más que un escéptico bien informado. Y como escéptico tiene que dudar de todo y verificarlo todo. Mire, quiero decirle otra cosa. Esta discusión tan interesante que ha surgido aquí hoy, en este programa, existe un cuarto poder que es la prensa. ¿Cuál es el contrapoder de la prensa? Por Dios, el único contrapoder verdadero de una sociedad es la opinión pública. La opinión pública que tiene el más grande de todos en sus manos, de todos los poderes. No compro más ese periódico. Présteme el control remoto que cambio este noticiero. Cámbieme ese radio de dial que no quiero. Ese es el poder de la gente. Ese es el poder verdadero. Pero aún así, óigame esto. Rodrigo, les pido que me oigan esto. Esta es mi conclusión. La mía personal es esta. El periodismo, lo único a lo que tiene que obedecer es a los principios éticos del oficio. La verdad, por encima de todo la verdad. Aunque no le guste ni siquiera al más grande poder del mundo, que es la opinión pública. Los periodistas no están hechos para complacer a nadie, ni a la opinión pública. La historia que yo siempre cuento de Jorge Luis Borges, el grande, cuando lo invitaron en España, yo estaba presente, a hablar sobre los escritores del siglo de oro español, y Borges hizo un regaño terrible a esos monjes, Tirso de Molina, Calderón de la Barca, Lope de Vega, que se dedicaban, decía Borges, se dedican a escribir malas obras de teatro en vez de salvar almas, como es su oficio. Cuando terminó le hicieron así el público.